Bueno, don Miguel Ruiz, bienvenido a una aventura humana. Estoy bien emocionado de poder entrevistarte. Las coincidencias bonitas que nos regala la vida. Pude conocerte en un panel de escritores en la Feria del Libro en Miami en el 2023, hace ya casi 2 años. Y desde ese momento se me ha quedado grabada tu autenticidad, esta manera también tan sencilla y tan profunda que tienes de transmitir sabiduría. He leído ya 3 libros tuyos. Empecé con la maestría del ser, luego la maestría de la vida y ahora ha sido maravillosa la experiencia de leer La flecha envenenada, que es un Ajá, libro que justamente, claro, ¿no? Trata sobre el miedo y era algo que cuando leí la maestría de la vida hablabas del miedo y algo mío conectó con eso también. Entonces fue bien ajá, interesante ahora leer este libro centrado en algo que nos toca a bueno, nos toca a todos y han ajá. sido como faros de reflexión y herramientas prácticas también para poder vivir con más libertad, más centrado, más ligero, más confiado. Es un honor que estés acá, tengo una profunda admiración hacia ti y gracias por acompañarnos en una aventura humana. Juan Diego, es un honor estar en tu podcast. Gracias por invitarme. Fue un gran placer conocerte en la Feria del Libro de Miami hace casi 2 años. Y sí, la disfrutamos mucho y pues qué bueno que podemos convivir de vuelta digitalmente en el mundo del Internet, pero aquí estamos presentes. No importa la diferencia entre la distancia allá entre Sudamérica y el Norteamérica y Lima y California. Estamos Todos ambos conectados, es lo bueno. conectadísimos y es bonito también porque siento que hemos conversado de alguna manera mientras te leía, ¿no? Porque tu libro es Sí, muy cercano también, siento que te habla, ¿no? no, gracias. Y quería comenzar por el miedo. Ujú. ¿Qué te llevó a escribir un libro sobre el miedo y cómo has visto que tanto los aprendizajes de tu vida como los que tú sueles integrar también desde la cosmovisión y filosofía tolteca te han llevado a abordar un tema tan humano, tan complejo y que me encanta Ujú. también la manera tan esencial en que lo has afrontado? Muchas gracias. Bueno, para describir cómo llegó a que existiera este libro, cómo empezamos a escribirlo, y digo nosotros porque tuve mucha ayuda con mis editores, y ahorita te digo por qué. Ah, Cuando yo escribo libros, usualmente todo empezó desde el primer libro, 5 niveles del apego. Empecé a escribir el libro, o sea, son 3 manuscritos que escribí y el cuarto fue el que fue publicado. Entonces, en lo que estaba subiendo hasta los 5 niveles, luego estaba empezando a bajar de 5 a 4, 4 a 3, o sea, de fanatismo a internalización, a internalización de identidad a preferencia. Es cuando empecé a irme por un costado. O sea, ese fue el capítulo más largo que escribí porque tenía tantas cosas que describir de eso, que mi editor, mi publisher, Randy Dávila, de Hierophant Publishing, me dijo, oye, estamos rompiendo la línea. O sea, cuando escribes un libro, hay una línea que tienes que continuar. Cuando rompes la línea, rompes el ritmo de la del libro. Digo película porque cuando yo edito, yo sigo pensando en películas. O sea, yo estudié cinematografía en la Universidad de California, San Diego, y es lo que estudié, cinematografía y teatro con dis- graphic design, diseño gráfico. Entonces, yo veo una historia como una historia, o sea, una liga que pones y ahí pones todo juntos las historias. Entonces, empezamos copiando esta sección porque estaba rompiendo esa rutina, ese ritmo, y lo pusimos en otro documento, lo que dicen por acá, cut and paste, lo corté y lo aplasté en otra página y continuamos y terminamos el libro Los 5 niveles del apego. Guardamos esta sección y lo empecé a trabajar y eso es lo que se convirtió en la maestría del ser. Ese libro
empezó desde ese proceso. Y cada libro subsecuentemente empezó así. O sea, hay una línea que continúas y hay cosas que quedan afuera porque rompen el ritmo o me repito demasiado, que es una, una crítica que tengo, claro. Y cuando escribí La Maestría de la Vida, en el 2020 salió, pues me enfoqué mucho en mi familia porque en aquellos tiempos, pues con lo de COVID y luego mi hijo tiene autismo y pues estaba pasando por una fase muy difícil en su vida y lo bueno que estaba en casa para ayudarle y a mi esposa y a mi hija. Entonces, en el 2022 me llama mi editor, y me llama, me dice, oye, con todo lo que estamos pasando ahorita en estos momentos de 2022, hay mucho miedo que se está viviendo, no solamente por lo que está pasando con nuestra salud, pero con muchas cosas en el mundo. Y creo que es un buen momento porque en todos los libros, como habías dicho, ya había mencionado el miedo, había hablado sobre el miedo en la maestría de la vida. Y teníamos suficiente material para empezar a coleccionarlo y ponerlo en capítulos y en la mitad del libro ya estaba casi escrito. O sea, son la combinación de los libros de los cinco niveles del apego, de la maestría de ser y la maestría de la vida y los siete secretos de relaciones felices y amorosas. Todo llegó a ese punto. Entonces, en una cierta forma, yo entendía el concepto, yo lo podía manejar conceptualmente, intelectualmente, yo sabía de esto, yo podía hablar de esto. Y dije, sobres, como decimos en Tijuana, a sobres, así lo hacemos, vamos empezando a trabajar y elaborar este trabajo. Perdón, mi español viene de Tijuana, no hasta que sepan, de Tijuana, México. Y con eso empezamos a escribir, pero la cosa es que la vida, como decía mi abuelita, si quieres hacer reír si quieres hacer si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Mi abuelita siempre me decía eso. Y este libro que empezó bajo un concepto conceptual que yo ya manejaba, yo podía enseñar una clase, se convirtió en una experiencia, porque yo tuve una conclusión, una noche que mi hijo se puso mal y empezó a agredirse a sí mismo. Traté de protegerlo, quería romper ciertas cosas. Hice el error de tratar de calmarlo encima de la cama y ambos empezamos a caer. Entonces yo agarré a mi hijo abrazándolo para que yo cayera y caí con mi espada y mi cabeza se pegó en el piso y tuve una concusión, pero mi hijo todavía estaba así alarmado, enojado, lastimándose, mordiéndose y no lo podía dejar ir. Hasta que se calmó, ya lo pude dejar ir y no me di cuenta que tenía una concusión hace 2 días después. Cuando ese ejercicio que no debía haber hecho, claro, porque no sabía, y empezó a tener síntomas, o sea, mi ojo brotó sangre de mi ojo, aquí estaba confuso, haciendo errores aquí y acá, y le llamé al doctor, el doctor me llevó a su clínica y ahí nos dimos cuenta de que tengo una concusión. Y en eso hacen más análisis, encuentran otra herida que tuve cuando estaba adolescente, que ahí está. Entonces, una cosa que empecé a, a sanarme, a darme ese permiso de sanar y hacer proceso, pero con mi hijo que tiene autismo, pues solamente dormía como unas 3 horas a la noche. O sea, era mi averaje. O sea, lo normal era dormir 3 horas. Si tenía suerte, dormía 4. Si tenía aún mejor suerte, dormía 5. Entonces, para recrear y sanarme bien, necesitaba mínimo 8 horas de dormir. Entonces, no estaba recuperándome a tiempo. Es cuando me conociste, es ese punto. Estaba empezando a tomar cierto medicamento que me estaba ayudando con esa situación y te puedo decir con mucha felicidad que he mejorado mucho, pero en aquellos tiempos estaba pasando por un proceso que no sabía cómo iba a salir todo, más mi hijo. Y de repente, mi hijo le dan una oportunidad de irse a una escuela de autismo. Su escuela aquí
y otro programa aquí de California concurrieron y llegaron a un acuerdo de llevarlo a mi hijo a una escuela que se especializa en ese tipo de situaciones en Paola, Kansas, a Lake Mary. Entonces, para allá fue mi hijo y yo pues tuve que expandir mi fecha de para cuándo entregar el libro porque no estaba ni siquiera cerca, o sea, tuve que reaprender a leer, cada vez que leía una página de un libro, me quedaba dormido. Entonces mi doctor dijo, no, es que estás reaprendiendo estas cosas. Entonces es cuando empecé a aprender cómo tocar guitarra y cantar a la vez, ejercicios que me hacen recrear esos sinapses en inglés se dice. Mi doctor es aquí de Estados Unidos. Y empezar a agarrar esos lazos en mi mente que para recuperarme. En lo que estaba mi hijo a un programa y empiezo a dormir mínimo mis 6 a 8 horas. Y empiezo a recuperarme con más tiempo, ya puedo dormir mejor. En ese tiempo, pues tenía un entrenador, una physical therapist que me estaba ayudando a recuperar mi cuerpo, porque también tenía heridas que me había causado. O sea, mi hombro necesitaba rehabilitarse y mi cadera también. Entonces, muchas cosas que tuve que rehabilitar y le gustaba hacer análisis más de lo común, análisis que mi doctor usualmente no da, pero él lo pidió, lo tomamos y encontraron una, un número que era muy abnormal, muy alto, muy elevado. Entonces me pidieron que hiciera aún más análisis. Y en ese tiempo mi doctor me había dicho que si hubiera las vacaciones que iba a dejar a otro doctor. Entonces, en el cumpleaños de mi esposa, estamos manejando a Los Ángeles y me llama el doctor, el que está el suplente, el que está cuidando de nosotros, los pacientes del doctor que se fue de vacaciones. Y me dice, ¿cuándo puedes regresar? Necesitamos hacerte otros análisis. Estoy en Los Ángeles, ahorita no puedo regresar a tiempo. ¿Puedo ir el lunes? Ok, preferimos que sea mañana, pero como no estás aquí, el lunes está bien. Entonces me citaron rapidísimo, van a hacer análisis y otras imágenes, MRIs. Y le pregunté al doctor, oye, ¿qué estamos buscando? Y empieza a leer y me dice, oh, perdón, estamos buscando cáncer. Oh, ok. Y está mi hija y está mi esposa y me quedo, ok. Entonces, a la semana, o sea, mi doctor regresa y me pide perdón porque no me debieron haber dicho esto sobre teléfono. Y más, la cita con la oncóloga no era hasta un mes después. Entonces tengo todo un mes para esperar. He aquí el punto del libro, porque empezó a convertirse en algo que quería conversar, o sea, la diferencia entre el miedo real y el miedo irracional, y lo que llamamos PTSD. El miedo es más fácil entenderle como una función más que un concepto. La función del miedo es de protegernos, de sobrevivir una amenaza eminente y real que está presente. Entonces, el miedo te va a ayudar lo más que puedas a sobrevivir. Vas a responder con esas hormonas que te hacen o pelear, o huir, o congelarte, o hasta a lo que llaman acá como el concepto de un venado enfrente de las luces, terminar, es el fun. Y todo es real, es natural. El cuerpo quiere sobrevivir y vamos a reaccionar con esas reacciones de hormonas que pasan por nuestro cuerpo. Si es la reacción de pelear, nuestro cuerpo va a dejar ir esta hormona que no nos deja sentir dolor si alguien nos pega, porque estamos con esa tanta adrenalina que no vamos a sentir ese dolor y vamos a estar peleando. Ese es el enojo. O sea, el enojo que uno tiene simplemente es el miedo siendo expresado de esa manera. Simplemente es lo que es. El enojo, la rabia, es simplemente miedo.
pero expresada de una forma para defenderse, para proteger, para sobrevivir. Y es natural. El huir, esa misma adrenalina te va a correr, vas a correr más rápido. No sé si exista por allá, pero Speedy González, Sí, claro. el Roadrunner y el Coyote de Looney Tunes. El Vas correcaminos, a por correr supuesto. más rápido que el The Flash, porque tu cuerpo ni siquiera lo vas a pensar, vas a correr. Ujú. El, el de congelarte es cuando, por ejemplo, la primera vez que yo estuve enfrente de una serpiente de cascabel, viviendo aquí en California, me fui a vivir a Arizona brevemente, y ahí tuve por primera vez una serpiente enfrente de mí y no había una pared de vidrio que me separara. Estábamos presentes y ahí me congelé. Y es una reacción natural. Y al terminar, o sea, el fun es cuando te dejas que todo pase. Todo eso es natural. Todo esto es la reacción al miedo real. No es ni bueno ni malo, ni cualquier prejuicio que le tengas, simplemente es algo que experimentamos y es real. El miedo irracional es diferente. El miedo irracional es, el miedo es real, pero lo que te hizo reaccionar no lo es. Y esto no llegó a al libro, pero porque ya había explicado, pero me gusta más la imagen para explicarlo en persona, entonces lo voy a hacer. Imagínate cuando vas a un cine, a un teatro a ver una película de terror. Para mí es Poltergeist o El Exorcista o el Blair Witch Project. Cuando los vi por primera vez en la televisión o en el cine, perdón, tuve un miedo que era impresionante, pero la cosa es que es solamente luz proyectado sobre, pues, sobre una pared con un lienzo y un buen sistema de sonido. Y vas a sentir la misma reacción. La reacción de pelear cuando estás en el cine es cuando gritas. Mujeres o hombres, cuando gritas, es esa adrenalina corriendo por tu sistema y estás listo para pelear. No importa qué tanto grites, esto es la cosa, es la misma reacción. El huir es cuando cierras los ojos, pones tus dedos en tus oídos y empiezas a hacer sonidos para no escuchar lo que está pasando, que es huir. El congelarte es cuando no puedes respirar. Se te caen las palomitas, pero la cosa es que no puedes respirar porque estás congelado y no puedes hacer nada. Entonces, la cosa es que vas a reaccionar con el miedo, pero la cosa que ocasionó ese miedo no es real porque no estás en peligro. En el cine no estás en una situación que te va a lastimar, que te va a amenazar realmente o físicamente y no está presente. Es solamente luz siendo proyectada hacia esa pared con su lienzo y el buen sonido, especialmente si te entras a esa historia y como decimos por acá, te enganchas en la historia. Ese es el miedo irracional, porque la mente es más poderosa que cualquier proyector de película. Nuestra imagen del qué pasaría es aún más infin- infinito, porque podemos pensar de tantas posibilidades y la creemos. Mi esposa tiene esa definición, no sé si sea de ella o no. Ella dice, ansiedad es a contestar el qué pasaría con la peor situación, con el peor resultado, del peor posibilidad que puede pasar. Y te da ansiedad. Bueno, el- la mente puede proyectar tantas imágenes hacia la vida de qué sería, y cuando crees lo peor, te va a causar miedo y vas a reaccionar de la misma manera. Ese es el miedo irracional, cosa que estaba viviendo en mi vida porque regresando a esa historia del cáncer, por ejemplo, la verdad era, tenía resultados de laboratorio que eran elevados, abnormales. Esa es la verdad. Todo lo demás eran posibilidades, que pueda que sean o no cierto, pero si le creo, ahí me voy a pasar todo un mes con un miedo de qué va a pasar, qué va a pasar a mi familia y todo ese sinfín, ese mitote de
ideas llenas de miedo. Entonces tuve que pasar todo un mes en mi disciplina, dándome a saber qué es la verdad y qué son las ilusiones que yo proyecto, esas suposiciones que mi papá dice, habla, no hagas suposiciones, mi cuerpo, mi mente quiere creerles. Hasta el fin, cuando logré hablar con mi doctora, con mi oncóloga, y me dice, ok, es una infección, bueno, una forma de infección. Lo encontramos sumamente temprano, porque no sabíamos qué pasaría si lo hubiéramos agarrado más allá, más, con más tiempo, más avanzado, y ahorita lo conseguimos tan a sus inicios que yo creo que tu sistema de inmuna lo va a, lo va a, ¿cómo se puede decir? Lo puedo manejar. Ujú. Entonces me cambié mis hábitos, dejé de comer cierto tipo de comida y ahí mejoré mucho, o sea, he estado ahí, pero la cosa que todos ¿qué pasaría? Resultaron una ilusión. Entonces la verdad cambió. Entonces, esos conceptos, más lo que estaba pasando con mi hijo, lo que estaba pasando en mi vida, lo que estaba pasando a través de mis propios salud, se convirtió de un libro de conceptos a un cuento, a una historia que reflejaba lo que aprendí durante esos 2 años de escribir este libro. Y ese es el resultado. Entonces, ¿qué me hizo escribir este libro? Pues la colección de todas las historias donde yo he hablado sobre el miedo en mi vida y conceptualmente mi entendimiento de eso. Y de alguna forma llega la experiencia de la vida, la cual te hace sentir que, como dice la expresión en la Ciudad de México, te cae el 20. Cuando es ese sonido, cuando pones una moneda a una máquina y escuchas el sonido de esa moneda cuando cae y que ya entendí. Eso es lo que, de ahí vino ese concepto de este libro. Y tuve mucha ayuda porque pues con mis editores me ayudaron mucho con este proceso. Entonces empecé a hablar más, a grabar. Usualmente yo escribo a máquina, pero con este libro yo hablé más. Ellos me ayudaron a editarlo y a procesarlo y entre ellos jugamos el ping pong, que yo llamo el proceso de la edición. Y ahí está. El libro que sale es La flecha envenenada, o como sea traducida en castellano. Gracias por compartir desde tanta autenticidad y honestidad, mm, porque creo que eso se siente también, como cuando alguien es real y alguien es como se muestra, tiene la valentía para mostrarse vulnerable, o que es algo que con lo que yo me quedé mucho de cuando nos conocimos. Me acuerdo cuando hablaste, rápidamente pusiste a tu esencia frente a todos, ¿no? Gracias. Sin pose, o sea, muy esencia, mucha humanidad y eso conectó, ¿no? Y también me Ujú, hizo conectar contigo y es lo que creo que vuelve a suceder ahora. Me parece bien práctico lo que puede aterrizar un oyente porque estás dándole una manera real, que fue justo la inspiración para el libro de cómo poder implementar estos principios, esta cosmovisión tolteca también que ujú, nos resuena a tantos y de hecho, como te comentaba antes de la entrevista, muchos de mis estudiantes, de amigos también, te leen y resuenan con la filosofía, no sé cuál sería la mejor palabra para llamarle tolteca ujú. y esto Usualmente le llamamos tradición tolteca, por o la sea, en la tradición. tradición del artista. O sea, tolteca es una palabra náhuatl que en español, en castellano, transmite como artista o artesano. Mm, Entonces, es la filosofía del artista. mm. Me encanta también esa mirada, porque claro, somos artistas de nuestra vida, pero muchas veces no, creo que nos hacen creer de que somos como producción en masa y no tenemos el poder para poder realmente crear nuestra vida. Quería que para nuestros oyentes nos puedas como contar a nivel general, ya has mencionado esta palabra, el mitote, el nahual, Ujú, o sea, cuál es como el ABC que les puede permitir
como conectar todas estas experiencias que seguramente cuando te escuchan cada uno resuena con la suya y dice, a ver, ¿cuál es mi mitote? ¿No? ¿Cuál es mi... Sí. Cuéntanos, pues. Entonces, el mitote, vamos a empezar por allí. Mi padre habla sobre mitote en los libros Los Cuatro Acuerdos y hace su aparición en varios de los libros de la familia, de mi hermano José Luis, el mío y de mi padre. Entonces, en el libro Los Cuatro Acuerdos, y también creo que en la voz de conocimiento, mi padre habla sobre el mitote en la forma que te imaginas estando en un supermercado, en el centro de un supermercado y escuchas todos los sonidos. Todo el burbujeo, todo el bullicio, esa hablar de la gente que escuchas. Pero en este libro utilicé otra imagen, ¿no? Otra imagen que mi padre y yo empezamos también nos dimos cuenta. Nos gusta ir a partidos de fútbol americano, también de fútbol, fútbol regular y fútbol americano y juegos de béisbol. Nos gusta ir a juegos de deporte, aunque a veces nos aburre, pero a veces nos divierte. Entonces, una vez fuimos a un juego aquí en San Diego cuando aún existían los San Diego Chargers, los cargadores de San Diego, y fuimos y a veces nos distraemos, a veces nos empezamos a mirar a toda la gente. Entonces, uno de esos juegos, mi padre ve, se empieza a reír, a sonreír, y me dice, imagínate que todo este lugar es un cerebro, una mente, y cada una de esta gente representa todas tus creencias, y todos esos sonidos ese es el mitote, es impresionante. Entonces, imagínate, vas a un partido de fútbol y te paras justamente en ese punto en el centro, en medio campo. Y imagínense un estadio lleno, repleto hasta el tope de su capacidad. Si han estado alguna vez en un estadio, ya saben cómo es el sonido. Es impresionante ver tanta gente. Cuando el equipo de casa hace algo, toda esa sección se lo celebra y esa sección ahí en la esquinita, los visitantes la buchean. ¡Bú! Y al contrario, si el equipo visitante hace algo bueno en contra de la casa, del equipo de casa, esa sección de aquí va ¡yeah! A gritar, celebrar, y todo el resto va a estar ¡bú! Así, con ese grito que le dan a la gente cuando están tan enojados. Que imagínate que cada persona que está ahí representa cada una de tus ideas, tus conocimientos, tus pensamientos, tus prejuicios, lo que has aprendido. Imagínate que todas esas personas representan cada idea que está en tu mente, tu libro de leyes. Y todos están gritando, algunos celebrando, algunos ah, protestando, y todos gritan al mismo decibel. O sea, no es ninguno más alto que el otro. Todos gritan al mismo volumen, al mismo decibel. Y todos quieren agarrar tu atención. O sea, quieren obtener tu atención. Que de tanta gente que está aquí, de todas esas ideas, que yo soy el que tú recibes, que esa idea sea. Porque donde pongas tu atención es como tú ves la vida. Ah. Y ese es el mitote. Todas tus ideas, todos tus pensamientos tratan lo mejor que pueden en obtener tu atención. Entonces, si todos están gritando al mismo decibel, a ese mismo volumen, ¿a quién le estás prestando tu atención? ¿A quién le estás dando tu atención? ¿A qué estás atraído tú o ti misma a estos conceptos? ¿Qué tipo de historia te estás relatando? ¿A qué le estás diciendo que sí? Entonces, para nosotros ese es el mitote en nuestras vidas que no nos dejan ver más allá de nuestras propias narices, porque es lo que proyecta hacia ese lienzo del cine la imagen que queremos ver, el villano, la heroína y cada persona que es parte del elenco.
de la nuestra vida, donde yo soy el personaje principal. Entonces, desde este punto de vista, ese es el mitote. Entonces, para tratar de calmar sonidos, aprender no solamente a desapegarnos de ideas, de conceptos, pero aprender a tener ese silencio. En nuestra tradición tolteca, la función principal de la mente es soñar. El, eh, el ensoñar es percibir y proyectar. Yo percibo 360 grados alrededor de mi cuerpo. Percibo con mis ojos, con mis oídos, con cada nervio que me llena y rodea mi cuerpo. Estoy percibiendo continuamente. Siento esta silla, siento el aire, siento el sonido de mi propia voz, siento el sonido de las cosas alrededor de mí. La temperatura, estoy continuamente percibiendo, pero a la vez estoy proyectando. Ahorita me estás escuchando llenar mi diafragma con aire que va a través de mi tráquea, a través de las cuerdas vocales, los músculos de mi boca para hacer palabras en castellano, en español. If I start speaking English, very few of you would understand me. Si empiezo a hablar inglés, muy pocos me entenderían. Entonces, como quiero que me entiendan, voy a hablar el lenguaje que me puedan entender. Entonces, ahorita yo estoy proyectando. Cuando pienso, no hay diafragma que está sacando, jalando y sacando aire a través de la tráquea y las cuerdas vocales, pero sí estoy proyectando, donde la única persona que va a percibir va a ser yo. Cuando yo escribo, cuando yo hablo, el receptor va a ser la persona, la gente que me escucha. Esa proyección lo está escuchando alguien. Pero cuando yo pienso, la única persona que va a percibir ese pensamiento, al menos que yo lo hable en voz alta, seré yo. Entonces, imagínate que tienes un libro y cada pensamiento es un párrafo en un libro. Cada pensamiento va, ¿verdad? Ok. Cada de esos párrafos es un pensamiento que tienes. Al final de cada párrafo tienes un punto y aparte. Si es un punto y seguido, pues esta es un punto en el centro, en medio del párrafo. Pero es un punto aparte, terminas el párrafo y hay un espacio antes de que empiece la primera mayúscula donde inicie el siguiente párrafo. Se puede decir que ese es el espacio entre pensamientos. Cuando te das cuenta que estás teniendo un pensamiento negativo, un pensamiento que te hace sentir inferior o te da miedo, como dice mi padre, es muy difícil de parar un pensamiento a medias. Es dificilísimo. Tratas lo mejor que puedes de parar ese pensamiento, pero es dificilísimo. Entonces, la imagen que tenemos es, imagínate que llegas a ese punto y aparte, al final de ese pensamiento. Y al final puedes decidir si continúas en ese mismo capítulo o empiezas otro capítulo completamente diferente. Ahora, el punto de la meditación, hablando de esto, el punto de la meditación es poder expander el espacio entre párrafos, expander el espacio entre pensamientos. Porque cuando haces esto, te dejas percibir la vida tal y como es. Puedes volver a escuchar, no tu interpretación de lo que está pasando allá, sino puedes escuchar la vida tal y como es. Porque ya no estás proyectando, estás percibiendo. Es el silencio. Entonces se puede decir que uno puede aprender a meditar y expandir ese espacio entre pensamientos y poco a poco ese mitote se calla, poco a poco. Con el tiempo, con la paciencia, mejora. Entonces eso se requiere práctica y esa imagen siempre me ha ayudado a mí para entender qué es la meditación, para poder parar ese pensamiento. Entonces el mitote puede ser o la creación más magnífica de un infierno de puro miedo, o puede ser una expresión tan armoniosa, perdón, de un paraíso hermoso. Y cada decisión que tomamos convierte mi percepción de la vida en una obra de arte
que puede ser una pesadilla o un sueño risueño. Entonces, entre las decisiones que yo tomo, las acciones que tome, yo soy responsable de sus consecuencias. Entonces, de ahí viene el arte del tolteca. Mm. Es la razón por la cual nos llamamos toltecas. ¿Quién está escribiendo el arte? Como mi abuelita Sarita, mi maestra, mi abuelita Sarita, obvio. Me preguntaba, o tú controlas el conocimiento o tu conocimiento te controla a ti. Eso me lo preguntaba cada vez durante mi aprendizaje con ella. Y la cosa es que cambiaba a veces la presión, o sea, a mis primos y primas, a veces también a mí. O estás tomando la botella o la botella te está tomando a ti. ¿Quién está tomando qué? Entonces, cuando yo era joven no sabía que, no entendía ese concepto, pero en lo que yo he crecido, he madurado y pues sí, he llegado al punto de darme cuenta. Depende de qué tan apegados son las cosas, la respuesta va a depender del estado donde estoy yo en ese momento de mi vida. Entonces, he ahí el mitote. ¿Y por qué lo utilizamos y lo mencionamos en nuestro trabajo? Es qué tipo de mensajero eres. ¿A quién le estás prestando atención? ¿A tus pensamientos negativos o a tus pensamientos que te ayudan, que te sanan? Aquí hay una expresión que me encanta. Es de la primera dama de Estados Unidos llamada Eleanor Roosevelt, la esposa de Franklin Roosevelt. Voy a hacer lo mejor que para traducirlo. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. No one can make you feel inferior without your consent. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Si lo, si lo adapto un poquito, nadie me puede hacer sentir inferior sin mi consentimiento. ¿Cómo doy ese consentimiento? Al creerle, al decirle que sí. Nadie te puede domesticar sin tu consentimiento. La mejor forma de desapegarnos del amor condicional es perdonándonos por haberle dicho sí desde un principio. Y ahí está. Eso es, para mí, es el trabajo de Tolteca. Mm. Desaprender lo que no nos deja ser feliz y definitivamente desaprender las cosas que no me dan el permiso de sanar las heridas que el amor condicional dejó en mi vida. Darme el permiso de sanar de las heridas que el amor, perdón, del miedo irracional dejó en mi vida y mi ser. Poderoso esto que traes y cómo desde, claro, porque es, creo que a lo largo de nuestra vida vamos como, a veces creo que al inicio todos de alguna manera hemos sido domesticados y lo hemos Ujú, seguido siendo y en el camino también es justo lo, yo resueno mucho con lo que tú compartes de aprender que el amor también es condicional ujú, y es luego de varios pasos y de muchas caídas, creo, y levantadas, que vas descubriendo una manera de poder elegir este amor incondicional que, claro, que cuesta tanto elegirlo hacia uno, ¿no? Es ujú, porque estamos como a mí me hacía pensar mucho esta palabra, ¿no? Somos domesticados, hemos sido ujú. domesticados en que el amor es condicional, tienes que hacer algo para poder ser amado, por lo tanto, tú tienes que estarte como dando muy duro, digamos, para poder recibir ese amor en vez de saber que lo mereces. Y quería conectar esto con, en el libro también mencionas de que lo opuesto al miedo es como el amor incondicional y la Ujú. confianza y que están conectados. ¿Cómo podemos, qué nos cuentas de esa reflexión y cómo podemos llevarla a nuestras vidas? Claro, que voy a hacer lo mejor posible de encapsular todo lo que dijiste, porque yo me puedo ir en mi tiro también. La domesticación, el resultado final de la domesticación es el amor condicional. Desde los cuatro acuerdos y todos los libros que hemos escrito en mi familia desde entonces, se enfrenta a la domesticación de una forma u otra. Entonces, la domesticación.
Es un sistema de premio y castigo por la cual modelamos a un ser, a una persona, a un individuo. Si llegas a ser esta imagen, crea un pedestal y llego a ser esta imagen por la cual yo considero ser digno de amor, en cierta fuerza, soy digno de ese premio, perdón. Si llego a ser esta imagen, soy merecedor del premio de mi propia aceptación. O sea, como somos seres emocionales, que sentimos todas las emociones que tenemos, esa aceptación se siente como amor. Entonces, si llego a ser esa imagen, seré merecedor del premio que es mi amor, mi aceptación. Pero si no llego a ser esa imagen, no llego a la talla, quedo muy corto. Soy merecedor de mi propio castigo. Y el castigo es el rechazo, la falta de amor. Es la forma que amamos condicionalmente. Te amo si llegas a ser. Y la cosa es que funciona, especialmente cuando tratamos de domesticar a un niño, a un estudiante, a una persona, a un ser amado, a una pareja. ¿Quieres mi amor? Llega a ser lo que yo quiera, haz lo que yo quiera. O al revés. Entonces, esta es la domesticación. Por ejemplo, mi nombre es Don Miguel Ruiz Jr. No tomo las cosas personalmente, no hago suposiciones. ¿Cómo va lo demás? Hago lo mejor ¿Cómo que me puedo puedo. llamar Don Miguel Ruiz Jr. si no me sé los cuatro acuerdos? Y ahí va este mitote de ideas de puro castigo, donde en orden de ser perfecto, tienes que ser esta imagen perfecta. Y ser perfecto es no tener ninguna falla, estar completamente preciso. Entonces, para ser merecedor del nombre de Don Miguel Ruiz Jr., no tomo las cosas personalmente, no hago suposiciones, sé impecable con la palabra, siempre haz lo mejor que tú puedas. Si llego a ser esa imagen, soy merecedor del nombre de Miguel Ruiz Jr. Pero si se me olvida el quinto acuerdo, ser escéptico, por aprender a escuchar. Oh, no, y ahí va otra vez el mitote, ese castigo, ese remolino de autorrechazo, ese remolino de puro castigo, de regaños. Y ahí va. Es como decir, la versión perfecta, ideal que yo puedo merecer, soy mejor. Si así tengo 27 años, peso 170 libras, que no sé cuántos sean kilos, perdón, pero 100 libras, 170 libras. Y tengo el pelo como mi hermano, o como tú tienes pelo bien, bien, bien suave. Si llego a hacer esa imagen y me veo al espejo, no, no soy esa imagen. Peso 190 libras, no sé cuántos sean kilos. Es más, me voy a castigar por no saber qué significan kilos. Solamente 100 libras. Me voy a castigar también por eso. Estás gordo, estás viejo, 49 años, y no sabes la diferencia entre kilos y libras. Y estás pelón, mira. Y ahí va el regaño. Gordo, feo, calvo, americanizado, o lo que sea lo que me llame para allá. Y es ese regaño. ¿Alguna vez has sentido ese regaño cuando se ve en el espejo? Esa es la domesticación. Te estás castigando por una imagen por la cual tú has decidido que es la mejor versión de ti y que es la única forma que puedes aceptarte. Y si no lo aceptas, pues es merecedor del castigo. Si no llegas a llegar a esa talla. Entonces, en mi caso, Don Miguel Ruiz Jr., si alguna vez te has juzgado o regañado o castigado o cualquier forma de autorrechazo basado en los cuatro acuerdos que te, te hiciste prejuicio por haber tomado las cosas personalmente o te regañaste por haber hecho una suposición o cualquier otra cosa. En ese momento hemos utilizado los cuatro acuerdos como un instrumento de domesticación. El darnos cuenta de que hemos distorsionado y dado corrupción a los cuatro acuerdos es el regaño por tomar las cosas personalmente. El prejuicio de haber tomado, de haber no sido impecable con la palabra. En ese momento hemos
distorsionado los cuatro acuerdos y lo convertimos en las cuatro condiciones. Es así como damos corrupción a la tradición tolteca. Si te das cuenta de eso, es la forma que damos corrupción a muchas otras cosas, a Deepak Chopra, a Marianne Williamson, a las enseñanzas de Cristo, de Jehová, de Mohammed, de psicología, de budismo, de Siddhartha, de alcohólicos anónimos, psicología, psiquiatra, música. Hemos distorsionado tantas cosas que ha sido creado por el amor incondicional y darnos esa capacidad de perdonarnos y sanarnos de las heridas del amor condicional con nuestra vida, pero estamos tan acostumbrados a la domesticación, estamos tan acostumbrados a al amor condicional que distorsionamos toda esa imagen, desde la forma que me he visto, de la forma de mi color de mi piel, de qué cantidad de dinero tengo en el banco, de qué tipo de hombre debería ser, qué tipo de mujer debería ser, y un sinfín de cosas que podemos distorsionarlo, y esa es la domesticación. El amor condicional que nos hace internalizar una imagen que no existe y nos castigamos cada vez que no llegamos a hacer la talla. O sea, vivimos en una ilusión y nos amamos basados en una ilusión que no existe. El ego es más fácil de entender como una función más que un concepto. La función del ego es proteger la ilusión. ¿Qué es la ilusión? Esa imagen por la cual te has decidido que si no llega a esa imagen, no es merecedor del amor. Ese es el modelo para la cual nos domesticamos, ese amor la cual nos indoctrinamos o, ¿cómo se puede decir? Acondicionamos. ¿Que eso es una palabra? Bueno, no sé si me la inventé o no, pero se me hace justo. Pero la cosa es cuando lo tomamos personalmente y utilizamos esos prejuicios para decir que no somos merecedores del amor, al menos que lleguemos a hacer una imagen. Con esos elementos nos rechazamos, porque la verdad, el amor incondicional es aceptarnos tal y como somos, es aceptar todo el yin y yang. Si has visto esta imagen del yin y yang de Asia, donde ves el blanco y negro que están juntos, el amor incondicional es aceptar todo. Acepto la parte que está en mi sombra y acepto el lado que está a la luz. Y como dicen esa gente que va a las juntas de alcohólicos anónimos y ya de la adicción, hola, mi nombre es algo y algo y eso es lo que soy. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz Jr. y sí tomo las cosas personalmente. Sí hago suposiciones. A veces no soy impecable con la palabra, a veces no soy escéptico y me lo creo desde el principio y a veces no hago lo mejor que pueda. Pregúntale a mi esposa. Ella es mi testiga. Y ese momento que yo me acepto tal y como soy, encuentro esa base. Esto es como yo me siento. Entonces, la libertad de un individuo llega en el momento que uno se ama tal y como es y se acepta. Y la cosa es que cuando hacemos eso, es cuando empezamos a aprender qué es lo que quiero sanar. Porque no puedo sanar algo que no me deja ver, que no puedo aceptar, que es la cosa que hace el amor condicional. El amor condicional, como Don Quijote, se ve como Don Quijote, solamente ve molinos y nunca conoce a Alonza. Él prefiere ver a Dulcinea. En el libro nunca conoce a Dulcinea, pero en la película El hombre de la mancha, la película con Peter O'Toole, Dulcinea es Sofía Loren. Imagínate si él algún día llegara a conocer a Dulcinea. Él va a proyectar esa imagen que tiene Dulcinea sobre Sofía Loren y nunca va a ver, si no, quién es ella. Nunca va a ver a Alonza, que es su nombre verdadero, Alonza. Si esta mujer, Alonza, llega a ser la imagen y actúa como Dulcinea, será el amor de mi vida. Si esta mujer no llega a ser la talla de Dulcinea y no se comporta como Dulcinea, la voy a regañar, la voy a domesticar hasta que llega a ser esa imagen. Pero he aquí la cosa. Él nunca va a ver a Alonza porque está tan apegado a la imagen de Dulcinea, llega a esa imagen o no. Para poder ver a Alonza, él tiene que dejar ir esa imagen que proyecta
y verla, como el espacio, dejas de ver el espacio entre pensamientos, ves a la mujer que realmente es el ser humano que ella es, lo cual significa eso lo va a poder hacer en el momento que Don Quijote se acepte como Alonso Quijano o Quijones, depende de qué edición leas. En el momento que él acepta, como en el libro, al final lo acepta, él acepta la verdad y se da cuenta que su ilusión fue una cosa creada por él mismo. Él acepta que él es Alonso. Él acepta que esos molinos nunca fueron gigantes, porque para ser merecedor del amor, para tener que ser esa imagen de Don Quijote, esos molinos son gigantes. Si él ve gigantes, es merecedor del nombre de Don Quijote. Pero si acepta que son molinos, puede que acepte que él es Alonso, Don Alonso Quijano, la verdad. Y al final, como en la historia de Don Quijote, él muere llegando a saber que es el aceptarse tal y como es. Me identifico muchísimo con lo que traes de la importancia de la aceptación, ¿no? Y cómo ahí está Don Quijote. Me ha fascinado también con esta metáfora, ¿no? Al Quijote, creo que todos tenemos algo de Quijote también y nuestros molinos están en nuestro día a día y cómo, claro, que es algo que también me pasa, ¿no? Es, por ejemplo, yo que estoy facilitando espacios de bienestar, ¿no? Que también escribo temas vinculados a cómo encontrar calma, a cómo valorarte, es como a veces me doy cuenta de que estoy domesticado también por esto, como que no me permito aceptarme, como yo también me equivoco, yo también llega un Ujú, momento donde ya no sé cómo responder y me equivoco y no respondo bien. Y ahí ujú, también mi testigo para eso es mi enamorada, mi pareja, que claro, ahí se activan tantas de estas cosas donde te equivocas y dices, ya, ok, voy a hacerlo mejor, voy sí, a buscar como cada día no tomarme las cosas tan personal, ¿no? Y buscar ujú, respirar, yo hablo mucho de respiración, ¿no? ¿Cómo puedes? ujú, Pero hay momentos donde no se te da y no puedes y te equivocas, como aceptarte en ese sentido y aceptar también todo lo que viene con uno, ¿no? Que ujú, como bien decías, viene con sombra, viene con luz, viene con imperfecciones, viene con ideas, ¿no? Como la idea de cómo yo debería ser y eso nos frustra tanto, ¿no? Creo que en esta vorágine de redes sociales donde, claro, que pueden ser un medio de bien también, donde podemos compartir, de hecho, también en diferentes videos he compartido los aprendizajes de tu libro, de tu padre también. gracias. eh, pero siento en muchas personas también de que estas comparaciones y este mitote va creciendo alrededor de esta domesticación. Entonces, gracias por compartir desde un lugar tan real, tan vulnerable, tan auténtico y con tanta fuerza, cómo podemos darle una vuelta, ¿no? A esta domesticación. Invito no solamente a los oyentes que seguramente ya habrán leído algunos de tus libros, pero que se los lean todos y que profundicen en este último libro del miedo, porque es interesante, ¿no? Cuando yo leía La Maestría de la Vida y en un momento hablabas del miedo, justo lo leí cuando estaba viviendo en Cusco, algo como en mi cuerpo conectó con eso, ¿no? Eso que a veces lo Ujú, estás leyendo y como que sientes ahí como algo que sí, le llaman a veces, ¿no? Como intuición, pero creo que era algo más esencial que estaba conectando y ahora con ya darme el tiempo y el espacio para poder leer La Flecha Envenenada me he dado cuenta de lo valioso que es no solamente encontrar perspectivas que tú ujú, puedas integrar a tu vida, sino también el hacerlo a través de ejercicios, ¿no? Y por eso me gusta también sí, de que cierres todos los capítulos con ejercicios para que te puedas sí, llevar, que, que también yo lo pondría como algo que tienen que hacer sí. cuando, No, cuando lean el libro. y como dijiste anteriormente, Juan Diego,
Si dejo que esa imagen de Don Miguel Ruiz Jr., si dejo que mi ego tomara rango, nunca admitiría que necesitaba ayuda. Nunca admitiría que fui diagnosticado con, en inglés es caregiver's fatigue, el cansancio de alguien que cuida a alguien, esa cosa que le dan, es un diagnóstico después de cuidar a mi hijo con autismo y a mi hija con su ansiedad, y mucha gente que yo quiero también, pero conmigo mismo. Si yo, y me puede pasar la situación con la conclusión, si yo que esa imagen de Miguel Ruiz Jr., esa imagen no me daría permiso de sanar. Ah, Pero si me desapego lo suficiente y no dejo que esa imagen me rechace el permiso de sanar a mí mismo, que esta cosa, uno sana con su propio permiso. En la tradición tolteca no hay nada que aprender más que desaprender o desapegarnos. ¿De qué me debe desapegar? De cualquier cosa que no me deje darme permiso de sanar, de aceptarme tal y como soy. Tengo una herida, una concusión en la cual me he dado permiso de sanar hablando con mi psiquiatra, hablando con un terapista que me ha ayudado también a ayudarme con las consecuencias de ser padre de familia de un hijo con autismo que pasó por un momento feo y ahorita ha mejorado mucho. O sea, ahorita mi hijo puede decirle a mucha gente que con mucha felicidad mi hijo ha mejorado tanto que ya volvió no volvió a la casa, está en un programa, pero ya está aquí de vuelta de Kansas a California, está de vuelta a su escuela y está progresando otra vez, está mejorando. Posiblemente no va a llegar a tener lo que uno llama una vida normal, pero mi hijo es un individuo tan feliz en en su mundo que pues lo está disfrutando y para mí es lo que importa, que dejó de sufrir. Y sí, él y yo tomamos medicamentos que nos ayudan, ambos hacemos ejercicios, ambos aprendemos música y ambos estamos haciendo las cosas que nos ayudan no solamente a disfrutar la vida, pero a sanar este cuerpo que en cierto momento pasó por algo dificilísimo y hemos eficazmente mejorado. Y eso se da a darnos ese permiso. Y ese permiso llega cuando nos aceptamos que esa es nuestra verdad de este momento, en qué dirección quiero ir. qué hermoso lo que nos traes. Creo que esta frase también de uno sana con su propio permiso es para digerirla, ¿no? Y para reflexionarla bastante. Quería agradecerte porque siempre mi termómetro es cómo estoy yo, ¿no? Y yo estoy Ujú. inspirado de escucharte, ¿no? Creo que tienes muchos talentos, creo que se trasladan mm, desde lo que podemos conectar contigo, desde tus libros, ahora de escucharte, haces imaginar mucho también, entonces me has llevado a través de la conversación a muchas imágenes, a muchas historias, a muchos aprendizajes. Y sé que esto va a ser un regalo para todas las personas que nos estén escuchando. Y quería preguntarte, para cerrar, sé que puede ser una pregunta grande si es que tu vida fuese una canción, ¿cuál sería? Pero de repente, ¿qué canción Uy, ha resonado mucho contigo que te gustaría compartirla para que la escuchen los oyentes en el idioma que... tengo tantas canciones que pueden representarme con eso. Ah, en el momento es una canción de New Order de Inglaterra que se llama Ceremony. Este libro está basado en esto, pero también está el libro, la canción de Cuando pasa el temblor de Soda Stereo, Ah. que me encanta. Es una canción que me llena de felicidad, es de Soda Stereo. Ah, la verdad es que continuamente hay canciones que me hacen sentirme como yo. Están los Beatles, Till There Was You. Me encanta esta canción. Me gusta Come Together, de Beatles. She's Like a Rainbow, de los Rolling Stones.
Depeche Mode, Shake the Disease, Depeche Mode, Enjoy the Silence, The Cure, Fascination Street, The Cure Close to Me, Caifanes, Cielo, Caifanes, No Dejes Que, Terciopelados, Florecita Roquera, Los Prisioneros, Tren al Sur, esa está bonita. Está muy Yo bonito. recuerdo a mi papito y no me importa estar solito. Qué bonito. Muchas gracias por... Pero, sí, pero mi canción favorita número uno es New Order Ceremony, o Ceremonia de New Order, de Gracias por Inglaterra. compartirla. A Quiero ti, gracias por escucharla. la oportunidad, Juan Diego, te lo agradezco mucho. Y si Dios quiere, nos veremos a ver en presente. Y la última vez que estuve en Perú fue en 1999. Conozco Lima, conozco Cusco, conozco Machu Picchu, el río Urubamba y meterme en el tren y el camión de Lima a Cusco y el tren de Cusco a Perú, a Machu Picchu y pues son gratas memorias que es impresionante que fueron hace 26 años de ese viaje. Muy bonitas memorias. Que Dios quiera, Miguel. Sería un honor poder coincidir y poder también caminar juntos estos lugares maravillosos que tenemos por acá. Espero también poder encontrarnos pronto por donde el universo lo permita. También quiero conocer, gracias a tu libro, La Maestría de la Vida, quiero conocer Teotihuacán y lo tengo Mm, muy presente, ¿no? Es como un lugar que ya imagino recorriendo gracias al viaje que me hiciste vivir a través del libro. Gracias nuevamente por compartir con tanta autenticidad, tanto corazón, ¿no? ujú. No, Eso es lo que se es un siente. honor, gracias por la oportunidad. A ti. Un abrazo muy grande y todos los éxitos para este libro. Vamos a poner igual en las notas todos los enlaces para que puedan comprarlo. Muchas gracias. Saludos a todos, a tus escuchantes y videntes y que disfruten mucho tu audiencia, que les deseo a todos lo mejor de la vida, que disfruten cada momento y dense el permiso de sanar y disfrutar de su vida lo más que puedan. Muchísimas gracias, don Miguel. Un abrazo grande. Abrazos.